Bueno, vamos a continuar hablando de nuestro tema del día de hoy. Sí, esa realidad que a veces experimentamos nosotros como hijos de Dios. Y es que nos convertimos a través del tiempo en personas expertas en demandar de otros lo que nos es difícil cumplir o lo que ni siquiera nos damos cuenta que no cumplimos. Sí, a veces es necesario que hagamos introspección en nuestra vida, que nos paremos frente a un espejo y digamos qué estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que yo estoy predicando y si realmente lo estoy aplicando en mi vida. En ocasiones decidía yo pararme frente al espejo, estar en la soledad, a solas con Dios y preguntarme ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy exigiendo algo que yo no estoy viviendo? ¿Realmente estoy aparentando, estoy teniendo una fachada espiritual que alardea de ser el mejor hijo de Dios, pero que realmente estoy distante de ello? Y en ocasiones solemos ceder a cosas, a circunstancias, a pensamientos que nos aíslan de esta gran verdad. Y a medida de que nosotros dejamos que estas cosas entren a nuestra vida, a medida de que nosotros dejamos que estas cosas se desarrollen en nuestro corazón, nos convertimos en esas personas falsas, alejadas, hipócritas, que demandan de los demás una gran verdad, que demandan de otros un gran principio, pero que estamos con un corazón alejado de la presencia de Dios. Y esto ocurría mucho con los escribas, esto ocurría mucho con los fariseos, y ocurría, ¿por qué? Porque ellos se habían convertido en personas expertas en la oratoria, personas expertas en demandar de otros ciertas circunstancias, en demandar de otros ciertos comportamientos, pero como ellos estaban en cierta posición, como ellos estaban en el conocimiento de la palabra, eran los que tenían el conocimiento de la ley y podían, digamos, tener cierto posicionamiento ante la sociedad, pues ellos simplemente decían, bueno, estas personas nos ven a nosotros con respeto, nos ven como personas de integridad, pues simplemente demandemos de ellos lo que nosotros no podemos cumplir. Ahora, en este mundo actual en el cual vivimos, en el que vivimos en este gran presente, nosotros nos encontramos a veces no con la misma intención de los escribas y fariseos, pero en una ignorancia espiritual, podríamos decirlo, en el que estamos convirtiéndonos en esas personas que escudriñan la palabra, que navegan a través de la palabra, pero que simplemente buscamos cómo trazar una gran enseñanza, cómo trazar un gran una gran oratoria para que las personas puedan sentirse inspiradas, sentirse levantadas, sentirse fortificadas, pero nosotros no estamos empleando esa palabra que enseñamos. A veces no es que tanto nosotros conocemos de la Biblia, a veces no es que tanto nosotros podemos desenvolvernos enseñando o que tanto podemos aprender a través de cursos, a través de otros predicadores para poder crecer en la oratoria, sino que tanto yo puedo tomar de así sea de un pequeño fragmento de la Biblia para poder crecer espiritualmente. La Biblia no es simplemente un libro en el que yo puedo capacitarme, llenarme de conocimiento para ir a una exposición y que mi profesor me ponga buena nota. No, el libro de la Biblia es específicamente un manual de operaciones para cada hombre, para cada mujer, para que cada uno de nosotros como seres creados por Dios podamos manejarnos, poder cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Y por eso a veces, como somos soberbios y no queremos escuchar el consejo de otros, necesitamos ir a la palabra, que es el mensaje directo de Dios para que nosotros transformemos nuestros pensamientos, transformemos nuestra forma de actuar. Pero
en ocasiones dejamos de costado incluso la exhortación de nuestro Padre Celestial, aunque nos digan tácitamente lo que dice la palabra de Dios, aunque nos digan explícitamente lo que la palabra de Dios nos quiere decir, nosotros somos ignorantes. Nos cerramos en nuestra propia prudencia, nos encerramos en nuestra propia opinión, y era lo que pasaba con los escribas y fariseos, a pesar de que Jesús les exhortaba. A pesar de que Jesús les decía, hey, ustedes están haciendo esto y descuidan esto otro, simplemente a ellos no les importaba, porque lo único que les interesaba era hacer caer a Jesús, era poner carga sobre otros, era desempeñar un papel en el que la gente les respetara, pero ellos estuvieran distantes de esa gran verdad. ¿Sabe, mi querido oyente? Nosotros como hijos de Dios debemos ser personas inspiradoras. Y la inspiración no viene por lo mucho que le decimos a los demás. No viene por lo mucho que nosotros estamos hablando de respectivas cosas de la Biblia o de la forma de vivir de Jesús. Sino viene de cómo nosotros reflejamos a través de nuestras actitudes y aptos, cómo reflejamos a Jesús, cómo somos ese ejemplo de Jesús. Sí, a medida de que nosotros vamos caminando por nuestras casas, nuestros trabajos, nuestro entorno en general, cómo nosotros somos ese reflejo de Jesús. ¿Qué está pensando nuestra familia hoy en día de nosotros en este confinamiento? ¿Cómo obraría Jesús? ¿Y cómo obrarían los escribas y fariseos? Jesús simplemente buscaría la forma en la que su familia encontrara paz, en la que su familia y amigos encontraran tranquilidad, y no solamente a través de una gran oratoria, sino a través de muchos actos. Él simplemente buscaría que nosotros encontráramos la tranquilidad en medio de la angustia. No buscaría entrar en hostilidad con los demás. A veces somos expertos, muy capaces en entrar en ¿qué? En hostilidad con los demás. En que yo voy a pelear con este encierro me está cansando, entonces voy a pelear con este otro, y no nos damos ni siquiera cuenta de que estamos pensando inconscientemente de esta manera. Tal vez usted dice, no, yo no estoy pensando en pelear con nadie, incluso yo no estoy peleando con nadie, pero las demás personas tienen una perspectiva distinta de nosotros. Nosotros tenemos una visión, pero esa visión tiene un punto ciego. Y ese punto ciego es cuando nosotros decidimos mirar hacia nosotros mismos. Si nosotros no decidimos ver hacia nosotros mismos primeramente, antes que los otros, dice la misma palabra, debes aprender primero a sacar la viga de tu ojo antes de querer sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando nosotros olvidamos y descuidamos esa gran parte tan interesante que es analizarnos a nosotros mismos, cuando nosotros no trabajamos en ese punto ciego de nuestra visión, pues simplemente no nos vamos a dar cuenta de las cosas que vamos a ir destruyendo a nuestro alrededor. ¿Sabe? Jesús les decía a los fariseos algo muy interesante. En Mateo 12, versículos 38 y 42 dice de la siguiente manera: entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal les será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de un monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Sabe, mi querido oyente? A veces somos personas adúlteras, insensatas,
personas imprudentes, perversas, una generación perversa. Adulterar significa cambiar el estado original de las cosas. Por eso Jesús le decía generación perversa y adúltera, porque ellos habían cambiado el estado original del evangelio, el estado original de la palabra, el estado original de la ley, en donde la ley era para todos. Dice que aquel que no la cumpliera muera irremisiblemente, pero ellos dejaron de costado esto, vieron que Dios se había convertido en un Dios compasivo y misericordioso como lo había sido durante todo el tiempo, pero que antes era un poco más radical. Entonces dijeron, como ya Dios no está mirando el comportamiento de los sacerdotes, pues hagamos lo que nos venga en gana y hagamos que los otros sean los que trabajen por nosotros. Mi querido hermano, hay algo muy interesante respecto a la salvación, y la salvación es algo intransferible, es un regalo intransferible que Dios le da a cada persona, y no podemos pretender que otras personas tengan un comportamiento que nos es necesario desarrollar a nosotros mismos. Por eso debemos aprender a abrir nuestros ojos en medio de cada circunstancia, de cada comportamiento, de cada desarrollo social. Porque nosotros somos personas vitales para el desarrollo social. Y a medida de que nuestra familia vea nuestro comportamiento, a medida de que nuestros amigos vean nuestro comportamiento, a medida de que nuestros jefes en cada uno de nuestros trabajos vean nuestro comportamiento, nosotros podremos generar un cambio beneficioso para toda nuestra sociedad y para todo el mundo. Por eso, la palabra no es simplemente un libro en el que la gente siente paz, un libro que trae tranquilidad, no, sino también es un libro en el que debemos empezar a apoyarnos para cambiar nuestro comportamiento. ¿Sabe? Algo muy interesante en el día de ayer, un artista que tuvo gran influencia más o menos en los 90 y parte de la primera década de los 2000, conocido como Vico C, ayer fue invitado a una transmisión en vivo por uno de los hosts de las batallas de los gallos o batalla de freestylers. Esto es en el campo del urbano, del género urbano. Fue invitado a una transmisión en vivo y para poder indagar de cómo había sido su proceso, de cómo había sido su calle, porque estas personas del género del rap, del hip hop, siempre están buscando como alardear de cuánta calle tienen, ¿sí? Y a través de este proceso le preguntaban, bueno, ¿cómo fue este proceso? ¿Usted cómo vivió la calle? ¿Cómo buscó experimentar ciertas cosas? ¿Cómo buscó hacerse respetar en el barrio? ¿Cómo buscó hacer esto otro? Y Vico sí le respondía de una manera muy elocuente, le respondía todas las preguntas que ellos les hacían. Pero llegó un punto en la entrevista en la que Vico sí les dijo, hay que empezar a buscar, no solamente dejar el conocimiento del hombre, sino hacer el legado del hombre. Y el legado del hombre no parte de lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestras propias fuerzas, sino a través de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces, durante ese proceso, empezó a hablar de Jesús, empezó a hablar de Dios, empezó a hablar de la Biblia. Y muchos decían, bueno, ¿se van a poner a predicar o van a hablar de lo que nos es importante? Y Vico sí les decía, tal vez muchos se sientan conmocionados o aburridos a través de lo que yo estoy diciendo, pero es importante que yo pueda hablar de esto, porque la Biblia es importante. La Biblia no es simplemente un libro general, sino es un libro
profético que busca que nosotros aprendamos a vivir y a experimentar. A veces olvidamos lo importante de la Biblia, lo importante que es la Biblia en nuestras vidas y en nuestros corazones. A veces olvidamos lo importante que es la Biblia para nosotros, y que a medida de que nosotros nos edificamos con ella, también necesitamos edificar a otros. Quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús comprendía claramente que en ocasiones nuestro corazón tiende a distanciarse de las acciones, que el corazón suele distanciarse de la verdad. Y por eso le decía a sus discípulos: cuídense de esa doctrina, cuídense de esa levadura, porque con esa levadura la masa no va a leudar de la mejor manera. Es mejor que ustedes día tras día procuren escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Es mejor que ustedes busquen la manera de cumplir todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Mi querido oyente, en ocasiones nosotros vamos a ver personas, y esto lo digo para que usted se solidifique en la fe. Vamos a ver personas que nos enseñan de una manera excelente, que nos enseñan de una manera increíble, y que podemos comprender lo que la palabra nos dice, y nos pueden escudriñar y desmenuzar la palabra de una manera increíble. Pero nosotros no debemos dejarnos desviar en las ocasiones que ellos actúen de forma contraria a la palabra. Sí, nosotros debemos hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos: haced todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Habrán personas que cometerán actos contrarios a la palabra, contrarios a lo que enseñan, que no viven lo que predican, pero nosotros debemos simplemente recibir esa palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. ¿Sabe? La palabra nos dice en Santiago, ya en su último capítulo, que nosotros debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones nosotros vamos a estar hablando con personas, estamos recibiendo la predicación de algunas personas, y nosotros vamos a decir como que qué mamera, no me gusta cómo predica este otro, no me gusta cómo predica así, pero lo que nos quiere decir este pasaje en Santiago, que nosotros debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, es que nosotros debemos aprender a captar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esa palabra, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, y eso es lo que nosotros debemos recibir en nuestra vida, no importando de qué o cómo lo diga el predicador. Si el predicador lo está diciendo pero está actuando de otra manera, nosotros debemos aprender a guardar nuestra sana doctrina, que era lo que Jesús le decía a sus discípulos allí en Mateo 16, que era el pasaje que leíamos. Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de esa doctrina
que enseña una cosa pero hace otra. Es importante, mi querido oyente, que aprendamos como hijos de Dios, porque usted también se convierte en un predicador en el momento en el que empieza a llevar la palabra, en el momento en el que Dios lo incita a usted para que aliente a otros. Es necesario que nos cuidemos de hacer cosas que van contrarias a lo que predicamos. Procuremos siempre actuar de la misma forma en la que predicamos. Y si es necesario, si usted dice, bueno, no es que me cuesta cumplir ciertas cosas, pues es necesario entonces que nosotros simplemente enseñemos siempre lo mismo. Mientras que dejamos que nuestra vida y nuestra alma experimente de una mejor manera el resto de la palabra y podamos ponerla por obra. Cuando nos perfeccionemos en algo, ahí sí vamos y le llevamos una nueva palabra a alguien para que esta persona se desarrolle y pueda también a través de nuestro ejemplo edificarse. ¿Sabe? En ocasiones perdemos el norte de las cosas. En ocasiones nosotros nos olvidamos de qué enfoque debemos tener en Cristo Jesús. Por eso la Biblia en esta mañana nos hace un llamado. La palabra de Dios nos hace un llamado. El mismo Dios nos está haciendo un llamado para que nosotros seamos eficaces. La Biblia dice que ella es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y de esa misma manera nosotros debemos caminar como personas eficaces, personas vivas, y solo podemos vivir a medida de que nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. En el versículo 8 de Marcos encontramos algo muy interesante, y era lo que nosotros ya habíamos leído en otro pasaje, pero aquí vemos otra dimensión. Dice entonces Marcos 8 del 11 al 12. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Empezaron a discutir con él. Habrán personas en ocasiones que llegarán a nosotros con el fin de discutir, con el fin de sacarnos de nuestras casillas, de sacarnos de nuestra estabilidad. Pero debemos aprender de Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. Jesús simplemente pudo ponerse como muchos de nosotros en algunas ocasiones cuando alguien nos dice algo, y es cambiar nuestra actitud y empezar a hablar con un poquito más golpeado, ¿no? Porque somos expertos en eso. A veces yo suelo hablar con ciertas personas y ni siquiera nos damos cuenta, yo ni siquiera me doy cuenta sino hasta cuando me dicen, uy, pero no me vaya a pegar, y yo, ¿cómo así? Si yo estoy hablando normal, ¿qué les está pasando? Sí, a veces solemos cambiar nuestra actitud, pero no nos damos cuenta de ello, y por eso necesitamos personas a nuestro alrededor, personas de confianza, personas que sean capaces de decirnos, hey, estás fallando en estas cosas, estás fallando en estos aspectos, pero no para que nosotros ahora entremos en conflicto con ellas, sino para que podamos realmente meditar en esas palabras. Así como cuando José le contaba los sueños a su padre, dice la palabra de Dios que su padre lo reprendía, pero que meditaba en ello, porque a veces nosotros nos olvidamos de esa parte tan esencial y tan importante, de meditar en lo que nos dicen los demás. A veces simplemente nos decimos, ay, pero a usted le gusta estar criticándome, a usted le gusta estar diciéndome esto, a usted le gusta estar diciendo tal cosa de mí, pero
no nos damos cuenta que tal vez simplemente debemos meditar en ello y ver cómo podemos crecer a través de esa crítica o que pues solemos decirle, ¿no? Pues porque alguien nos dice algo y siempre decimos, no, deje de criticarme, deje de estar diciendo esto de mí, ay, usted solo me tiene envidia, ¿sí? Sino que debemos aprender a ver la parte buena de esas palabras o esas exhortaciones o esas cosas que llegan a nuestros oídos. Debemos aprender a meditar en ello, porque a través de esas cosas que nos están diciendo, nosotros en ocasiones, si no les prestamos atención, vamos a convertirnos en personas que no vamos a vivir el evangelio de una manera adecuada. Querido oyente, nos aproximamos al final de este devocional y vamos a llegar a las conclusiones de este devocional en esta mañana. Y quiero que me acompañe a un último pasaje en esta mañana. Marcos 10, del 2 al 9. Voy a leer solo un pequeño fragmento, pero para que usted lo tenga en cuenta. Dice la palabra de Dios: y se le acercaron algunos fariseos y algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de una mujer, y respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Y ahí continúa diciendo unas demás cosas respecto a lo que representaba el divorcio. Pero lo importante aquí, mi querido oyente, es entender este otro gran principio. Muchas personas cristianas que caminan en Cristo Jesús se van a acercar simplemente para ponerte a prueba, porque hay personas expertas en ello, personas que siempre tienen la perversidad en su corazón, que no se han despojado plenamente del viejo hombre. Es decir, son personas que están ahí pero que no han decidido arrepentirse genuinamente, sino que les gusta estar hablando, murmurando, poniendo pruebas a los demás para ver si, es que voy a probar si este realmente es un cristiano verdadero como yo, ¿sí? Porque somos a veces soberbios y nos gusta estar experimentando con los demás, pero debemos ser sobrios como Jesús. ¿Sabe? Aquí los fariseos se le acercaban para decirle: ay, es que yo voy a ver si este man qué va a responder, ¿no? Porque este nunca ha estado casado, entonces vamos a ver cómo va a responder respecto a esto. Y a veces van a acercarse personas queriendo que nosotros les demos respuestas de algo que nosotros no estamos experimentando. Pero mire lo que Jesús hizo. Jesús les respondió con la palabra. Pues les dijo, pues cumplan, ¿qué es lo que está en la ley de Moisés? Pues en la ley de Moisés dice que si es repudiada, pues podemos darle carta de divorcio, ¿cierto? Entonces Jesús fue el ejemplo claro de que aunque hayan cosas que nosotros no seamos expertos en ellas, podemos responderlas a través de la palabra, no a través de nuestro propio conocimiento y de nuestra propia prudencia, sino a través de la palabra. Espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas. No me despido de ustedes sin antes enviar los saludos que ustedes envían a través de nuestra línea WhatsApp. Nancy Amaranto envía un saludo caluroso para Marta Lucía Solano. Así que Marta Lucía, te saludamos donde te encuentres. Deseamos que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia y sobre cada uno de los tuyos. Y espero que este devocional, mi querido oyente, haya sido de bendición para su vida, que haya servido para la edificación de su alma. Mi nombre es José Luis Lemus y estuve acompañándolos a lo largo de este devocional. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendiciones y gracias por sintonizarnos.